la Corte Constitucional en este momento tiene que reformarse. Cuando me refiero a que tiene que ser eliminada en su forma actual, debido a que tiene unas potestades ilimitadas para generar interpretaciones abusivas a la Constitución. Es muy importante que la Corte también tenga un control ciudadano sobre sus actuaciones. La Corte en este momento es una instancia suprema que no está sujeta al escrutinio de absolutamente nadie. Entonces, ese es el verdadero problema que enfrentamos. Y de ahí, para darle un pequeño ejemplo, hace 6 meses la Corte Constitucional ordenó que todos los criminales reincidentes puedan adquirir la libertad mediante medidas sustitutivas y evadir la prisión preventiva, como estaba prohibido en el artículo 536, que declaró inconstitucional en su último inciso. Es decir, favoreciendo al crimen organizado en pleno conflicto armado. Esto fue hace 6 meses. Entonces, lamentablemente los medios de comunicación no le dieron difusión a esta noticia peligrosísima, gravísima, que un tribunal constitucional esté decidiendo a favor del narcoterrorismo en pleno conflicto armado. Entonces, dígame, ¿quién puede fiscalizar estas actuaciones? Ellos tienen que responder a alguien. ¿Cómo es posible que la Corte Constitucional hace 8 meses, en noviembre del 2024, ordenó que todos los colegios públicos y privados tengan que adoctrinar a sus maestros y a sus estudiantes con la ideología de género para normalizar la infancia transexual, en el caso Salinas, por ejemplo? ¿Cómo es posible que esto se pueda dar y ellos sean la última palabra y esto no pase por un filtro democrático? Entonces, ese es el verdadero problema que tenemos con la Corte Constitucional. No responden a nadie y imponen su agenda ideológica sin ninguna restricción ni límite. Eso es lo que me preocupa, una agenda ideológica. Escuchaba el día de ayer a Enrique Herrería justamente decir que ellos tienen un checklist, que ellos llegan a la Corte con un checklist, no todos, pero algunos de sus miembros, que llegan como con una lista para ponerle un visto de cosas que tienen que hacer, porque ellos se rigen por sus ideologías y tienen o han tenido un largo recorrido como activistas de derechos humanos. Pero ¿quién entonces defiende nuestros derechos? Los derechos de los ciudadanos que salimos a trabajar todos los días para ganarnos el pan honradamente. Y no quienes estamos pensando en cómo delinquir y cómo traficar droga y cómo matar a la gente. O sea, realmente se lo pregunto genuinamente, desde el fondo de mi corazón, porque así me siento un poco el día de hoy, esta mañana, en indefensión. Claro, en primer lugar, inadmisible que en pleno conflicto armado la Corte haya suspendido el artículo 6 de la Ley de Solidaridad, que dispone la declaratoria del conflicto armado como tal. Es que es una locura. ¿Qué estamos viviendo entonces? Yo quiero preguntar a algún juez, ¿qué estamos viviendo? ¿Que es una mímica, es un cuento, es una historia inventada por nosotros, que nos da miedo salir? ¿Qué cree la Corte que estamos viviendo? Lamentablemente ellos tienen una agenda ideológica programática. Yo tengo mi teoría, que es lo que ellos buscan en realidad. Cuénteme su teoría, Andrés. Ellos buscan en gran medida debilitar el poder punitivo del Estado, debilitar nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, sistema judicial. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no creen en la existencia del conflicto armado. Ellos dicen que lo que estamos viviendo se tiene que resolver con las leyes ordinarias. Entonces, imagínense un escenario como el ecuatoriano, que tenemos 60.000 miembros de organizaciones terroristas, según inteligencia, pero tenemos jueces que liberan en menos de 24 horas después de ser capturados a estos delincuentes de alta peligrosidad. Entonces, para estas circunstancias se requiere un procedimiento especial, por ejemplo, como el que estaba en la Ley de Solidaridad, que era un procedimiento penal especial expedito de 90 días, donde ya el procesado ya contaba inmediatamente con una sentencia. La prisión preventiva se restringía efectivamente pues a hacer de que este procesado por terrorismo o crímenes contra el conflicto armado pueda permanecer en prisión y no en libertad, porque ese es el verdadero problema. En el 2024 se detuvieron en 6 meses a 35.000 individuos
de los cuales solo fueron procesados 1.300. ¡Qué bárbaro! Es decir, fueron liberados 33.700 individuos después de ser capturados. O sea, es algo escandaloso, es algo que, a ver, no entiendo realmente lo que tienen en la cabeza estos jueces y todo este conjunto de abogados prodelincuentes y activistas de derechos humanos que no entienden que necesitamos privar de libertad a estos elementos peligrosos. Pero ellos insisten de que tenemos que salvaguardar sus derechos procesales. Pero en la práctica tenemos una imposibilidad fáctica, material, de que un juez o un fiscal pueda cumplir su trabajo en conflicto armado. Es por eso que ningún juez, ningún fiscal puede oponerse a las operaciones de seguridad en un conflicto armado. Un juez y un fiscal actúan, tienen plena competencia en tiempos de paz. En tiempos de guerra interna pierden la competencia para privar. Exactamente, no estamos en una época normal del Ecuador, no estamos en el Ecuador de hace 10 años, ni siquiera le puedo decir que de hace 5 años. Estamos viviendo una situación inusual y de extrema emergencia, porque eso es lo que vivimos. Vaya, pregúntele a la gente de las calles, señor juez. Pregúntele usted cómo se siente la gente de a pie. Vaya y camine pues por las calles de La Alborada o de Urdesa o del Guasmo o del suburbio o del país entero y pregúntele pues cómo diariamente tienen que pagar vacuna. Esa gente no se la puede hacer que se defienda en libertad. Esa gente tiene que ser realmente procesada de otra manera porque estamos viviendo momentos extraordinarios. A mí, Guillermo, me llega un momento en que realmente, disculpe lo que voy a decir, pero se me vuela la teja porque siento que están trabajando a favor de sus, yo qué sé, de su intelectualidad fofa, tonta y absurda en estos momentos. Perdón que me refiera así, pero realmente me impacta un poco esa forma tan superficial de... Y ya salió la relatora de los derechos humanos a decir que los han amenazado a los de la Corte. Por amor, Cristo bendito, ¿quién le da la información a esta gente? ¿Quién habla de los derechos humanos, Andrés, de la gente que está en las calles y que hoy se siente desprotegida porque ahora al gobierno le quitaron más herramientas? Esto no es una herramienta para fortalecer. ¿Qué hay detrás? Esto no es una herramienta para fortalecer los bolsillos de algunos. Esta no es la herramienta para controlar la oposición. Esta es una herramienta contra delincuentes. ¿Qué hay detrás, Andrés, de esta agenda? Mire, hace unos días, la semana pasada, di una conferencia a base de Taura sobre la guerra de quinta generación, explicando que no solo tenemos un enemigo guerrillero, comandos paramilitares, narcoterroristas, sino que adicional el país cuenta también con adversarios u operadores ideológicos que justo en momentos de guerra interna ellos son los que evitan el endurecimiento de penas o el endurecimiento de procedimientos porque están actuando como el brazo jurídico de la delincuencia organizada y el narcoterrorismo. Porque ¿a quién más beneficia todas estas acciones en plena guerra sino al narcoterrorismo? ¿A quién más beneficia que el ejército ya no pueda salir a las calles sino que al narcoterrorismo? A nadie más, solo a ellos. Entonces, y ese es el problema. Estos jueces no tienen un filtro y un control ciudadano. Por eso es importantísimo que lo tengan, como Brasil, Colombia y otros países. En Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema son sujetos de impeachment, de procedimiento de destitución por parte del Congreso. Lo son. Muy distinto es que no lo han hecho hasta ahora, pero la Constitución es clarísima. Son susceptibles de hacerlo. Y en este momento en el Ecuador se necesita. Segundo, hay otra reforma muy importante. Ustedes sabían que el pueblo no se puede pronunciar contra las decisiones de la Corte Constitucional. Es decir, el pueblo, que es el verdadero soberano, no puede pronunciarse en consulta popular. O sea, casi que son del Olimpo, casi que son Zeus, ¿cuál es el otro? El del mar, Neptuno. O sea, son jueces del Olimpo. Nadie puede decirle absolutamente nada. Lo que ellos dicen es ley divina. Es un conjunto de ayatolas, una contraélite de ayatolas que están en las nubes y que ellos de manera vertical imponen sus políticas públicas. No nos olvidemos, la infancia transexual,
temas del aborto, asuntos, por ejemplo, el matrimonio igualitario, con todo respeto a los que están de acuerdo o no. Ellos violaron la Constitución, reformaron la Constitución, cuando la Constitución de Montecristi era muy clara: el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Más allá de los afectos o desafectos a esto, la Constitución era clara. Eso tuvo que haber pasado por un proceso, de reforma constitucional. Ellos no pueden tomar una medida que se llama constitucionaria, es decir, un tribunal que reforme la Constitución. Eso no lo pueden hacer. Y lo hicieron. Y discúlpeme, no es la primera vez de que ellos deciden para favorecer a la delincuencia. En el 2021, ellos también reformaron, declararon inconstitucional el primer inciso del artículo 536 del COIP. ¿Para qué? Antes, los delincuentes que estaban procesados por delitos mayores a 5 años no podían acogerse a las medidas sustitutivas, a la prisión preventiva. No podían. Pero la Corte, ¿qué dijo? Eso es inconstitucional porque los discrimina. Entonces, a partir del 2021, miremos las cifras de aumento de muertes violentas y aumento de liberación y abuso de medidas judiciales como habeas corpus y la liberación sistemática de delincuentes capturados en flagrancias con medidas sustitutivas. Fue sobre todo a partir de ese año. ¿Por qué? Por la Corte Constitucional, brazo jurídico del crimen organizado en el Ecuador. Realmente usted ha sido bastante duro respecto a eso, pero me ha hecho ver, o nos ha hecho ver, incluso a la audiencia, justamente actuaciones que me hacen preguntarme y repreguntarme a quiénes realmente están defendiendo los miembros de la Corte Constitucional. Gracias, André, por habernos hecho acuerdo de esos de algunos casos. Así es, de algunos casos. Gracias. Y a ti, Guillermo. Gracias. Un abrazo. La próxima vez lo esperamos aquí en cabina para hablar de muchas cosas. Sé que fue a último minuto, pero la próxima vez lo hablamos aquí en cabina. Encantado. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Sabes qué, Guillermo? Escucharlo me hace realmente, se me pone en la piel de gallina, porque digo realmente de qué lado están algunos jueces de la Corte Constitucional.